Sus años de experiencia en política internacional y abogacía forman un balance de calibre mundial que les da licencia para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. El abogado Armando Valdés y la abogada María de Lourdes Guzmán están en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Federico de Jesús y José Nadal Power son nuestros analistas de temas federales en momentos en que se discute la posibilidad de que se incluya un requisito de trabajo o ingresos mínimos para los beneficiarios del Medicaid. Esto como parte de las conversaciones que se están dando en Washington para aumentar el límite de la deuda de Estados Unidos. Los efectos sobre Puerto Rico ya los podemos anticipar. El gobernador ha dicho que no apoya esa propuesta del Partido Republicano. Veremos qué ellos piensan sobre las posibilidades de que esa iniciativa sea aprobada en el Congreso y que el presidente Biden la firme. De nuevo, tienen la presión de que están negociando el aumento en el límite de la deuda y evitar la insolvencia del gobierno estadounidense. Veremos si eso prima sobre los intereses del Partido Demócrata en cuanto a los programas de beneficencia social. Hablamos con Federico y José Nadal Power sobre eso. Carlos Severino, ex rector del recinto de Río Piedras y catedrático de la Universidad de Puerto Rico, estará con nosotros para darnos un pantallazo al ámbito internacional. Y en el último segmento del programa, José Caraballo Cueto, economista y profesor de esa disciplina en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Todo eso y por supuesto, como todos los días de lunes a miércoles, Marilú Guzmán se sienta a la mesa y café en mano. Todos nosotros junto a ella analizamos los temas para hoy, 9 de mayo del 2023, son las 8:03 de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa. Hay dos temas que quiero tocar brevemente en el inicio de este primer segmento y luego voy a estar enfocándome en lo que está sucediendo al interior del Partido Popular Democrático. Y les adelanto, es que he escuchado esta mañana figuras como Aníbal Acevedo Vilá decir que hay una crisis en el Partido Popular Democrático. Luis Raúl Torres, un amigo, una persona que yo quiero, a él y a su familia, pero diciendo unas cosas que francamente no hacen ningún sentido en una entrevista que acabo de escuchar con Julio Rivera Saniel en Pegados en la Mañana sobre el proceso que se está dando de recuento y que comienza a partir de hoy y sobre el proceso de manejo de los datos el día de las elecciones. Y quiero reaccionar a eso y darles mi parecer sobre el proceso. Creo que hemos hablado bastante acerca de los candidatos, acerca de los retos que enfrentan los candidatos, pero el proceso como tal, fuera de unas expresiones sueltas que yo hiciera durante la transmisión la tarde del día del evento, me parece que no me he dirigido a cómo yo percibo el manejo por parte de las autoridades del Partido Popular de ese proceso. Y quiero expresarme acerca de el conteo de los votos, la transmisión de los datos y los sucesos que se dieron al interior del Partido Popular Democrático el día del evento y desde ese momento hacia acá. Pero comienzo con dos otros temas. Primero, no había tenido ocasión de comentar y sé que muchos radioescuchas me habían reclamado el que comentara acerca de las expresiones que hiciera una pastora, entiendo que es de la zona de Bayamón, Toa Baja, mis pueblos natales, básicamente. Yo me crié en Toa Baja, en Levittown, realmente, porque la gente de Levittown nos creemos que eso es un municipio aparte. Y hubo movimiento para que fuese un municipio aparte, pero no quiero alejarme demasiado del tema. Esta pastora, que tendrá su congregación y que tiene también unas transmisiones por Facebook, y por lo visto así es como
nos enteramos de las expresiones que ella hace. Esta pastora ha hecho unas expresiones evidentemente racistas acerca de ciertas figuras como el senador José Vargas Vidot, la senadora Ana Irma Rivera Lacén. Ha dicho cosas como que Ana Irma Rivera Lacén, y me disculpo por tener que repetir esto, pero creo que es importante entender lo grotesco, lo vulgar de esta persona que se hace llamar una representante de la palabra de Dios aquí en Puerto Rico. Dijo que Ana Irma era negra, pero era mala. ¿Ah? Y claro, siempre que uno dice una persona es negra o es blanca o es china o es lo que sea, pero uno está haciendo algún tipo de vínculo entre esa condición de persona negra, esa condición de persona homosexual, de persona lesbiana, y algún atributo positivo o negativo. Y eso indica evidentemente un prejuicio. Usted está diciendo, las personas negras todas son de cierta manera, son de cierta forma, o los homosexuales todos son de cierta forma, pero esta persona en particular es esta otra cosa, ¿no? Y eso, de nuevo, apunta a unos prejuicios terribles en la mente de esta persona. Yo no voy a mencionar el nombre de esta persona, yo no voy a mencionar la iglesia. Yo no quiero darle publicidad a esta persona. Cuando yo estaba escuchando este video, y de paso es un video bastante largo, o sea que nadie me puede decir que es que yo lo escuché fuera de contexto, no. Ella da todo el contexto que uno le haría falta para concluir que esta persona es una racista. Viendo ese video, yo les tengo que admitir que en un momento yo saqué mis headphones, mis AirPods, y me los puse para que mis hijas, particularmente mi hija mayor que tiene 5 años, no escuchara las palabras de esa persona. Porque mire que nosotros en los medios de comunicación a menudo nos rasgamos las vestiduras con las letras de las canciones de Bad Bunny y de otros reggaetoneros. Pero por lo visto tendríamos que tener similar cuidado con lo que dicen algunos pastores y algunas pastoras, y supongo yo que algunos curas también, desde el púlpito. Particularmente porque me preocupa más que puedan los niños y las niñas de nuestro país tener esa influencia de una figura que se coloca frente a una congregación como una autoridad moral. Bad Bunny, Anuel, Kendo Caponi y el resto de los reggaetoneros en Puerto Rico y en el resto del mundo, que yo sepa, no se pregonan, salvo los que ahora decidieron que es más fácil hacer chavos en la religión que en la música, ¿verdad? Porque hay algunos así también. Salvo esos, los artistas del género urbano y los artistas en general de la salsa, que también en el pasado la salsa gorda tenía sus letras problemáticas. ¿Eh? Que yo sepa, esas personas nunca se han pregonado como autoridades morales, como modelos a seguir, éticos. En cambio, los pastores, los curas, pues ese es su trabajo en la sociedad, ¿no? Esa es la función que hace un pastor, ser el líder espiritual de una congregación y modelar el comportamiento que en teoría se conforma con unos valores cristianos. Y me preocupó más al punto de que, de nuevo, me puse mis auriculares para que mi hija no escuchara las palabras de esa persona. Y creo que el único análisis que aguanta lo que dijo esa persona es cuestionarse uno, preguntarse uno, si en esa congregación todo el mundo pensó que lo que decía esa señora estaba bien. Porque esa señora al final del día tiene derecho a decir lo que dice. Y yo sería el primero en defender el derecho de esa señora a decir lo que dice. De paso, yo no creo que se le deba
quitar su página de Facebook. Digo, si la plataforma Facebook entiende que ella ha violado las normas de comportamiento de esa plataforma, pues también Facebook tiene derecho, y otras plataformas digitales tienen derecho a decir, no, yo no quiero eso en mi plataforma, y a sacarla. Ahora, yo no voy a pedir que la saquen. Yo creo que ella tiene derecho a decir lo que dice. Pero igual, sus feligreses tienen derecho a pararse, darse la vuelta y nunca regresar a esa iglesia. Y nunca depositar el diezmo en el bolsillo de esa señora. Esa es la libertad de expresión. Esa es la libertad de asociación en acción. Y mi invitación sería a quienes son parte de esa congregación a mirarse en el espejo y a cuestionarse si usted quiere asociarse con esa persona. ¿Y por qué en un país donde de pronto aquí nadie se quita, aquí no le tenemos miedo a nada? Porque es que en esa congregación nadie se paró a decirle, señora, eso que usted está diciendo está mal. Esa valentía también hace falta, ¿saben? Esa valentía de enfrentarnos a quienes dicen cosas que uno en su corazón, particularmente si es cristiano, debería aborrecer. Eso también es valentía, eso también es coraje, eso también es agallas. Y creo que ahí faltó en esa congregación. De nuevo, que ella siga diciendo lo que diga, pero que lo diga como una loquita en la esquina, como una pastora en el desierto. Lo peor que le podría pasar a esa señora es precisamente que sus feligreses la abandonen. Y es lo que debería pasar, salvo que haya aquellas personas que coinciden, ¿no?, con esa apreciación que ella tiene acerca de las personas negras en nuestro país, de los homosexuales, que también dijo que la comunidad LGBT eran unos distorsionados. Pues si usted está de acuerdo con todo eso, siga yendo allí. Claro que sí, tiene derecho a eso también. Pero si no, un poquito más de valentía de parte de los puertorriqueños y las puertorriqueñas que creemos en la dignidad de todos los seres humanos. Paso al segundo tema que quería tocar. Pedrito Rodríguez, alcalde de Trujillo Alto. Hay una denuncia muy seria por parte de una policía municipal de un patrón de acoso sexual que, según ella alega en una querella, comenzó desde la etapa en que se disputaba quién iba a sustituir a José Luis Cruz, que por supuesto es el desprestigiado Pillo, alcalde de Trujillo Alto. Ese es otro que andaba por ahí con muchos pastores y con una Biblia debajo del sobaco. Y había un cura, Carlos Pérez, que también lo defendía y decía que el alcalde de Trujillo Alto era uno de los hombres más santos que había en Puerto Rico. Qué sorpresa se habrá llevado, ¿no? Pues José Luis Cruz, ustedes saben que renuncia luego de haberse declarado culpable, una admisión de culpabilidad, una admisión de corrupción y de pillaje. ¡Pillo! Yo espero que así le griten cuando salga de la cárcel en su pueblo de Trujillo Alto. Eso también es libertad de expresión, de paso. Pues el alcalde de Trujillo Alto renuncia y hay un proceso para sustituirlo. Pedrito Rodríguez, que fue senador por el distrito de Carolina, es electo para sustituirlo. Según la querella, en ese proceso de elección ya él había comenzado con unos acercamientos impropios y cuando se convierte en alcalde, ahí es donde sube el volumen de esos acercamientos y, según ella alega, por lo visto él incluso giraba contra la relación obrero-patronal para decirle que ella tenía que contestarle el teléfono, que ella tenía que responder a sus avances sexuales. Y llega a un punto donde, por lo visto, él se expuso a través de una aplicación de videollamadas frente a esta policía municipal, mujer. Esto es todo en esta etapa, una querella y una alegación. Pero como hemos expresado anteriormente en este programa, cuando una persona, una mujer, hace una alegación de esta naturaleza
donde de paso ella señala en su querella que gran parte del acoso fue a través de medios electrónicos. Por tanto, tengo que presumir que algo de lo que ella está alegando se sostiene con evidencia documental, entiéndase los famosos screenshots de esos mensajes. Cuando una mujer hace ese tipo de alegación públicamente, uno tiene que de entrada tomar esa alegación con mucha seriedad y darle cierto nivel de credibilidad. ¿Por qué? Porque sabemos que las presiones sociales lo que hacen es precisamente disuadir a las mujeres de erradicar querellas. Lo que hacen las presiones de una situación precisamente obrero-patronal es disuadir el que la persona haga ese tipo de señalamiento. En otras palabras, la presión de que esa es la persona que me firma el cheque, la presión de que mis compañeros van a decir que es culpa mía, la presión de que la sociedad me va a echar la culpa a mí, va a decir que es que yo me he visto de una cierta forma, que mi pantalón del uniforme está demasiado apretado, etcétera, etcétera. Podemos seguir llevando eso a su extensión lógica. Todo eso hace que la mayoría de los casos de acoso y hostigamiento realmente no se reporten. Y por tanto, cuando una mujer logra acumular suficiente valentía para radicar esa querella, uno tiene que tomarlo en serio. Uno tiene que tomarlo muy en serio. Como en este programa hice cuando hubo alegaciones en contra de una figura como Néstor Dupré, por ejemplo, donde se le dio análisis serio y con credibilidad a los señalamientos que hacía su esposa o ex esposa. En este caso también, y como hemos hecho en otros, hay que mirarlo con seriedad. No es que se rebata por completo la presunción de inocencia, por supuesto que no. En ningún caso sucede eso. Pero ciertamente hay que tomarlo con mucha seriedad. Es una acusación seria y es una acusación que por supuesto nos trae ecos de lo que sucedió anteriormente en el municipio de Guaynabo con una mujer policía también, y el alcalde Héctor O'Neill, que ya es exalcalde. Así que nos mantendremos vigilantes a esta situación, pero ciertamente esto vuelve a levantar el problema de los alcaldes en nuestro país, el problema de los alcaldes que se creen príncipes de sus propios principados, de sus propios reinos, y del proceso de la selección de las personas, particularmente cuando están sustituyendo a una figura que ha tenido que renunciar en desgracia de un puesto, como lo sería la alcaldía de Trujillo Alto. Veremos qué sucede en ese caso, pero ciertamente una situación muy seria que nosotros continuaremos analizando aquí en Sobre la Mesa. Concluyo con esto. Sobre el proceso del Partido Popular. Me quedan muy pocos minutos. Partido Popular Democrático, Aníbal Acevedo Vilá dijo esta mañana aquí que está en proceso de crisis por la manera en que se ha manejado, entiendo que eso fue lo que dijo, el proceso de la elección del domingo. Luis Raúl Torres dijo aquí que él nunca había visto, nunca, que un candidato estuviera 8 puntos adelante y de pronto se empatara la cosa, como sucedió en el caso de Jesús Manuel, donde en un momento durante la noche, y nosotros estábamos al aire aquí en Radio Isla 1320, cubriendo esa noticia, Jesús Manuel llega a estar 8 puntos adelante de Luis Javier y luego se cierra eso y incluso Luis Javier llega a estar adelante. Y él dice que él nunca ha visto eso. Mire, yo tengo que cuestionarme cuál es la crisis. El proceso como tal, y yo creo que yo dije esto el día de la elección, yo creo que el proceso como tal, los funcionarios del Partido Popular lo corrieron con mucha seriedad. Y yo he criticado aquí cosas que habían hecho Luis Vega Ramos, Jorge Colbert, José Luis Dalmau anteriormente. O sea que yo no estoy aquí comprometido con ninguno de ellos. Ellos son mis amigos.
pero yo no estoy comprometido con ninguno de ellos desde un punto de vista ideológico. Yo no tengo por qué defenderlos, ni creo que ellos quieran que yo los defienda. Pero lo que yo vi fue un proceso muy serio. Jorge Colbert en todo momento dijo que había que esperar, que faltaban unos datos importantes, que iba a ser una noche muy larga. Y si alguien se precipitó, fui yo. Y los que estábamos aquí en Radio Isla y en otros medios de comunicación. O sea, estoy haciendo un mea culpa. Cuando de pronto vimos ese 8%, vimos un % alto de colegios que ya habían reportado que habían entregado sus datos al partido. Y dijimos que estábamos adjudicando la contienda a favor de Jesús Manuel. Pues mire, Jorge Colbert había dicho públicamente, esperen, va a ser una noche larga. Y nosotros nos cuestionábamos, pero ¿cómo que va a ser una noche larga? Pues mire, acabó siéndolo. Incluso la noche realmente todavía no ha terminado, porque no se han contado 9 de los colegios. No se han computado. Así que yo creo que ellos lo manejaron dentro de unas circunstancias difíciles, porque una elección que va a estar esencialmente empate como esta, va a ser difícil. Pero eso no es una crisis, eso es el proceso democrático. Y eso no es insospechado. ¿Qué pasa? Bueno, que faltaban unos municipios que favorecieron abrumadoramente a Javi, como por ejemplo Villalba. Pues si en los datos que ponían a Jesús Manuel adelante por 8%, no estaba incluido el municipio base, el bastión de Luis Javier Hernández, evidentemente ese 8% se iba a cerrar, y particularmente en una elección de baja participación con 50 y pico de mil electores. Así que yo no veo cuál es la crisis. Esto no es algo sin precedentes. Crisis, claro, va a tener el que gane, porque está bregando con un partido dividido por la mitad. Pero esa es la democracia y el proceso corrió, y habrá que ver cómo concluye este proceso ahora de escrutinio y recuento. Y ya probablemente para mañana o el jueves sabremos cuál es el resultado final. Y sí, esa persona enfrentará una crisis política, pero me parece que no es una crisis institucional, a menos que el mero hecho de que haya un empate lo sea, en cuyo caso pues entonces tendremos que cambiar las reglas de la democracia. Pero en este momento yo no veo cuál es la crisis, fuera de que sí, pues hubo unas turbas en el partido que bajo la influencia de sus pasiones se pusieron a gritar improperios. Eso pues deja un mal sabor, pero no es, me parece a mí, una crisis institucional en esta etapa. Veremos cómo lo maneja la persona que eventualmente sea juramentada como el presidente del Partido Popular. Vamos a la pausa, regresamos con Marilú Guzmán y mucho más de Sobre la Mesa por Radio Isla 13. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Marilú Guzmán se sienta a la mesa. Marilú. Buenos días, Armando, y saludos a todas las personas que nos escuchan. Marilú. Y que nos ven, porque hay quien nos pueda estar viendo. Quiero que retomemos la conversación de ayer, que la dejamos un poco a medias sobre el tema de Mariana Nogales, pero antes de eso, ¿qué te pareció estas expresiones de la pastora racista? Sí, yo no sé ni el nombre, yo me enteré ni quiero decirlo. Ajá, me enteré por... Sí, me enteré por Twitter, sí, supe que es hija de un pastor muy reconocido de apellido Torres Ortega, que por lo que he escuchado de 2 personas a quienes yo distingo y aprecio, pues resulta ser una persona seria, ¿no? El padre de ella. Bueno, lamentablemente en Puerto Rico cunden los farsantes, y esta señora es una farsante más, como lo es la esposa del alcalde de Ponce, que tú sabes que se proyectó como si ella fuera una autoridad como profesional de la conducta, ¿no? Y habló de la atención que ella prestaba a algunas personas que eran homosexuales y por otras razones. Y estas personas, pues, lamentablemente, pues, cunden en el país, se hacen pasar como siervos de Dios, como tú decías previamente, líderes espirituales, y tristemente en tierra de ciegos el tuerto es rey. Tienen quienes los siguen, y a mí me dio mucha lástima escuchar a mucha gente aplaudir cosas que ella decía en tono de burla, cosas ofensivas, cuando habló de la
la compañera Ana Irma Rivera Lacén, me pareció muy desafortunado, ¿no? El hacer referencia a su color de piel y a renglón seguido decir, pero es mala. La forma en que se refirió al doctor Vargas Vidot me parece ofensiva. Y una persona que se expone o se proyecta como líder espiritual, pues simplemente no puede tener ese discurso de odio, ¿verdad? Ni de burla, ni de mofa hacia otros semejantes que también son hijos de Dios. Pero, como te decía, este país tristemente está lleno de farsantes, no solamente farsantes en cuanto al sector religioso, farsantes también en cuanto al sector político. Y bueno, no sé, vi también, que eso creo que es importante señalarlo, vi en las redes una fotografía de la senadora Rodríguez Bebe abrazada a esta señora. Te iba a preguntar sobre eso. ¿Has sabido si Rodríguez Bebe ha dicho algo? No he oído nada, lo que no... Y si no ha dicho nada, creo que es una asignación pendiente para nuestros amigos periodistas que busquen una reacción de parte de Joan Rodríguez Bebe. Claro, porque no hay duda que tienen algún tipo de relación. Pues sí. Yo las vi en una fotografía abrazadas a ambos, ¿no? Digo, no es responsabilizarla a ella por las expresiones de la pastora. Para nada. Pero sería bueno escuchar una denuncia. Correcto. Porque mira que, por ejemplo, a la izquierda a menudo se le pide que denuncie a Maduro y a Chávez y a los Castro, ¿verdad? Y quizás con razón, yo no estoy... Pero aquí tenemos una persona que por lo visto es aliada política de Joan Rodríguez Bebe. Sí. Yo quisiera escuchar una denuncia de parte de ella. Sí. Separarse de esas expresiones. Exactamente, eso te iba a decir, que a mí me parece que hay momentos en los que uno tiene que distanciarse de las posturas que asume cierta persona con las que se nos ha vinculado, porque de lo contrario nuestra reputación va a sufrir, ¿verdad? Y yo creo que ya la reputación de la senadora Rodríguez Bebe está bastante lacerada por lo que ha sido su trayectoria como senadora. No estoy refiriéndome a ningún aspecto personal de su vida, no realmente eso no me importa, pero lo que ha sido su ejecutoria, que también se ha caracterizado, y lo hemos hablado aquí, por tener un discurso de odio precisamente contra muchos de los sectores contra los que arenga esta pseudopastora, ¿no? Y por eso, a eso responde, ¿verdad? Que quizás tengan algún tipo de relación porque tienen cosas en común, pero sería bueno saber qué cosas suscribe ella, si es que suscribe esa posición de esta pastora y hasta qué punto, ¿verdad? Llega el vínculo de ambas, en cuyo caso, bueno, pues es otro ingrediente más que este pueblo tiene que considerar a la hora de evaluar a estos que se quieren proyectar como representantes del país. Y tú sabes que en el sector religioso eso, bueno, cunde a aquellos que tienen sus iglesias y lo que hacen es enriquecerse a costa de las aportaciones de los feligreses, ¿verdad? Y recuerdo que no sé si fue... No recuerdo quién lo planteó, el hecho de que Puerto Rico era uno de los países que más iglesias tenía por milla cuadrada. Eso también es preocupante porque recordarás que hubo una iglesia, y son cosas que salen a la luz pública, imagínate las que no salen a la luz pública. Claro. Hace varios meses, otra farsante que venía, no sé si era de Colombia, pues fue a una iglesia en el sur del país a ungir al senador, el que ha tenido varios problemas, Albert Torres, el rey, a ungirlo como rey de reyes, ¿verdad? Oye, y eso son cosas que saltan a la vista como farsas, ¿no? Como faltas de respeto a la gente, pero tienes de paso un pueblo cautivo ahí metido en esa iglesia, porque lo vimos, ¿no? Inclusive el propio senador, que yo no veo cómo se prestó para eso, pero estas cosas hay que denunciarlas. Y qué bueno que existan las redes sociales, Armando, porque las redes sociales le han permitido a muchísima gente enterarse de cosas que de otra forma quizás los medios
tradicionales no cubren, muchas veces por falta de interés, muchas veces porque no se enteran, ¿verdad? Porque no solamente los medios no necesariamente se enteran de todo. Y las redes sociales nos permiten tener acceso a muchísima información, ¿verdad? Que nos es de utilidad. Coincido contigo, Marilu. Vamos a pasar al tema de Mariana Nogales, que lo dejamos ayer pendiente. El tema sustantivo tenemos que ir a la pausa. Pues vamos a la pausa ahora y así tenemos un segmento un poquito más largo. Mejor. Regresamos ahora con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos, soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Marilu Guzmán, el caso de Mariana Nogales. La sustancia de lo que sabemos hasta ahora, ¿verdad? Porque todavía no hemos visto las acusaciones formalmente. Conocemos un resumen y tenemos una idea de qué evidencia va a presentar el fiscal especial independiente. ¿Tu reacción? Pues mira, yo no conozco tan en profundidad qué es lo que va a presentar, no conozco qué es lo que va a presentar el fiscal especial independiente. Sí hay unas denuncias que están presentadas contra la licenciada Mariana Nogales, contra su mamá, contra la corporación. Y hay unas situaciones, ¿verdad?, que se han comentado en términos de cuál es la vertiente legal y la vertiente política, y que una cosa pudiera ser la vertiente legal, la sustancia de los cargos, la posibilidad de que los mismos se prueben, hasta qué punto hay prueba obtenida de manera ilegal, que es algo que se ha discutido, y yo refiero a las personas que me escuchan a la columna que escribió el querido amigo Joaquín Monserrate Matienzo, que debe tener más de 50 años en la práctica del derecho penal, así como la columna que escribió el amigo exfiscal especial independiente César López Cintrón, donde más o menos cubren algunas de las cosas que están ocurriendo, que claro está, tienen que ver con el asunto legal, con las imputaciones, con el asunto legal, con prueba obtenida aparentemente de manera ilegal por el fiscal especial independiente. Y mucha gente puede pensar... ¿Qué prueba se habría obtenido ilegalmente? Las planillas. Las planillas de contribución sobre ingresos, porque hay casos en Puerto Rico, está el caso de Rullán versus Fajal Zamora y el caso de Rodríguez. De hecho, yo escribí una columna también y menciono el caso de Rodríguez, no tengo la cita a la mano, pero son casos que establecen que todo contribuyente tiene una expectativa razonable de intimidad en cuanto a sus planillas. Ahí hay una prueba muy delicada, prueba muy personal, y el Estado no puede tener acceso a planillas de contribución sobre ingresos de un contribuyente si no se lo notifica al contribuyente y el contribuyente así lo consiente, o mediante una orden solicitada al tribunal, tanto los abogados de Mariana Nogales, y así lo han... ¿El contribuyente no consiente al momento de erradicar su planilla? No, a que el Estado tenga... a que el Estado tenga la planilla. A la Hacienda sí, claro. Hacienda sí, pero es que FEI no puede pedirle a Hacienda que le entregue planillas de nadie. Pero Hacienda entiendo que está envuelta en la investigación también. Yo no sé hasta qué punto esté. Pero lo que pasa es que Hacienda tiene la obligación de notificarle al cliente, al contribuyente, que le va a entregar las planillas a alguien, y las tiene que entregar porque tiene una orden judicial. Si no tiene una orden, eso está resuelto por el Tribunal Supremo. Incluso ¿El Departamento de Hacienda no puede iniciar un proceso de investigación contra un contribuyente? Claro, pero en este caso Hacienda no lo inició. Lo inició el Estado, lo inició el Departamento de Justicia. Y una de las cosas que uno se está preguntando es cómo el Departamento de Hacienda da acceso a la Oficina del Fiscal Especial Independiente planillas de un contribuyente o unos contribuyentes al margen de los procesos que nuestro ordenamiento jurídico ha contemplado. Porque eso puede pasar en el caso de cualquier persona. Yo no doy mi consentimiento a que el Departamento de Recursos Naturales tenga mis planillas, por ejemplo. Yo no doy mi consentimiento a que una persona X que quiere demandarme a mí tenga mis planillas.
a no ser que el tribunal lo autorice. Consentimiento a que el Departamento de Hacienda evalúe tus planillas, claro, y determine si tú has cometido algún acto ilegal. Claro, y el propio Código de Rentas Internas, así lo explica el querido amigo Monserrate Matienzo, establece que si hay alguna deficiencia, el Departamento de Hacienda le notifica al contribuyente y le da la oportunidad de que objete esa deficiencia o la pague. Y en este caso, nada de eso ocurrió. ¿A Cris Agront le dieron esa oportunidad? Yo desconozco, lo que pasa es que ese caso lo promovió Hacienda por evasión contributiva. En este caso es el fiscal especial independiente que obtiene las planillas del Departamento de Hacienda sin recurrir al tribunal y a espaldas del contribuyente. Hacienda lo promovió junto al Departamento de Justicia, el que radicó los cargos Claro, el Departamento de Hacienda porque evaluó, auditó sus planillas, pero en el caso de Mariana no se auditó, no es producto de una auditoría del Departamento de Hacienda, es una investigación del fiscal especial independiente y van al Departamento de Hacienda sin orden judicial, obtienen las planillas y a espaldas de los contribuyentes, entonces le imputan una evasión contributiva. Y a base de esa análisis que hace el fiscal especial independiente, hacen esas imputaciones obviando no solamente el procedimiento que está establecido por la ley, establecido por el Tribunal Supremo y sin que el Departamento de Hacienda haya promovido necesariamente esta investigación. Digamos que estipulemos para fines del argumento que es cierto que obtuvieron las planillas de manera impropia, ilegal. ¿No pueden subsanar esa deficiencia? No se puede subsanar. No se puede subsanar. Eso lo planteó y lo ha planteado el amigo César López Cintrón. El propio artículo 10 de la sección 2 de nuestra Constitución dice que la evidencia obtenida ilegalmente es inadmisible en los tribunales. Punto y se acabó. Esa es una evidencia que el tribunal no puede admitir. Y todo lo que se obtenga como consecuencia de esa información habida ilegalmente tiene que ser suprimida. Y eso lo establece la Constitución de Puerto Rico y dice, será inadmisible en los tribunales y entre los tribunales se incluye el Tribunal Municipal ante quien se está viendo la regla 6. ¿Y tú entiendes que no hay posibilidad de que esa evidencia se haya obtenido legalmente? Bueno, por lo que he escuchado... Por lo que he escuchado, el FEI no ha provisto información que conduzca a desacreditar la alegación que están haciendo los abogados de que se obtuvo sin orden judicial y que se obtuvo sin la notificación y el consentimiento del contribuyente. Si ellos no lo han desacreditado, pues mira, el planteamiento de la defensa aparenta ser correcto. Eso es lo que dice el exfiscal César López. Ni una ni la otra, eso es lo que dice Joaquín Monserrate, ni una ni la otra se obtuvieron de manera ilegal. Y eso es un planteamiento que hacen desde regla 6 los abogados de Mariana, que una de las cosas que yo comento en la columna que también me publicó el periódico El Nuevo Día es que una de las cosas que a mí realmente me sorprende es que haya abogados que se llaman abogados de defensa haciendo análisis y diciendo que los abogados, cuando nos ocurren cosas como esta, lo que queremos es hacer un juicio de las reglas 6 y se olvidan de que nosotros tenemos una obligación moral, ética y legal de levantar todos los planteamientos que tengamos que levantar, de recurrir a todos los recursos legales que tengamos a nuestro alcance para defender a nuestros clientes. Digamos que el fiscal especial independiente logra demostrar, sea porque efectivamente obtuvieron una orden o porque no le aplica esa jurisprudencia, porque para las para las interpretaciones de los abogados, ¿verdad? Yo conozco 15 abogados y van a haber 15 opiniones distintas. Bueno, esa es la realidad. Todos los abogados tenemos que dejarnos llevar por lo que dice el Tribunal Supremo. Sí, pero la doctrina es clara. Que dice el Tribunal Supremo. Doctrina es clara. Hay dos maneras de obtener las planillas. De nuevo, sin yo tener el detalle, ¿verdad? No quiero, pero pueden haber interpretaciones distintas y ciertamente yo creo que evidencia como una planilla, que es un documento que uno juramenta ante el Estado. O sea, esto no es que alguien... Por ejemplo, ha habido también cuestionamientos sobre el tema de las cuentas de banco. Para las cuentas de banco entiendo que sí se obtuvo una orden de allanamiento de la jueza. Correcto. De la misma juez que va a atender las reglas 6. Maravilloso. Que ese es el planteamiento acerca de la inhibición de la jueza, ¿no? Entonces, eso podemos tocarlo después. Pero hubo una orden de allanamiento para las cuentas. Entonces, yo no sé si la hubo o no para las planillas y
genuinamente, no sé si la tendría que haber, porque de nuevo, son documentos que uno le entrega al Estado bajo la presunción de que el Estado va a ejercer Tú su se lo poder entregas para al analizarlo. Departamento de Hacienda, ¿Que quien el único Estado? tiene... No, pero... El Departamento de Hacienda no es una corporación pública. Lo que pasa es que las planillas... Hay una doctrina irrebatible de que todo contribuyente tiene una expectativa razonable de intimidad con relación a sus planillas. Frente a terceros, no frente al Estado. No, frente al Departamento de Hacienda no lo tienes, porque Hacienda tiene la obligación y tiene el deber y tiene la facultad de examinar esas planillas. Hacienda no puede divulgárselas a otras agencias y a otros componentes del Estado sin tener una orden judicial que así lo autorice o el consentimiento del contribuyente. Marilu, el Departamento de Hacienda puede llevar casos con el Departamento de Justicia sin que haya una orden de allanamiento. Pero en este caso el Departamento de Hacienda no es el querellante, es el querellante Rivera Chats y Gregorio Matías. El Departamento de Hacienda nunca es el querellante. Los casos contributivos se llevan por el pueblo de Puerto Rico. Es el pueblo versus lo sé, pero los genera, los origina el Departamento de Hacienda porque hace una auditoría y encuentra que hay violaciones a la ley. Este no es el caso de Mariana. Vamos a decir el Departamento de Hacienda le entrega las planillas al fiscal especial independiente sin seguir los procedimientos que están avalados no solamente por ley, en violación del derecho constitucional a la intimidad de Mariana como contribuyente o su mamá o la corporación, y sin notificación al contribuyente. Esa es la doctrina. Vamos a decir que los obtuvieron correctamente. Si se probara, si hubiese una demostración de que hubo algún tipo de patrón de evasión o de ocultación de ingresos, ¿cuál sería en ese momento, cuál debería ser en ese momento la reacción por parte de Victoria Ciudadana o de la propia Mariana Nova? Ok, te voy a decir, para empezar, la información que nosotros tenemos es que no hay ningún patrón de ocultación de ingresos, ninguno, entrando a lo sustantivo. Ahora bien... Esa información la tienen de parte de Mariana. Claro, que es la que claro, dice ustedes, claro, no hay ocultación de ingresos. Claro, no hay ninguna ocultación de ingresos ni hay ninguna evasión contributiva. Segundo, para que ellos puedan discutir eso en lo sustantivo, las planillas se tienen que admitir en evidencia y no se puede admitir en evidencia nada que ha sido obtenido de manera ilegal. Eso lo dice la sección 2 del artículo, la sección 10 del artículo 2 de la Constitución de los Estados Unidos, la Constitución de Puerto Rico. Si la juez se convence, si se le establece a la juez, y yo creo que fácilmente se puede establecer fácilmente, si el fiscal no establece, que es el que tiene el peso de la prueba, si el fiscal no establece que tiene una orden judicial para obtener las planillas o que obtuvo el consentimiento y le notificó al contribuyente y obtuvo su consentimiento, la juez no las puede admitir en evidencia. Así que toda la información que surja de esos documentos es inadmisible. Bueno, tenemos que irnos a la pausa. Vamos a tener que seguir. No, yo no tengo problema. Yo de sigo. paso, me escribe alguien y tiene razón. Los candidatos a puestos políticos también tienen que entregar sus planillas. Sí, claro está. Por supuesto que sí, pero no es para que tú se las entregues al FEI, para que el FEI empiece a investigarte. O sea, que es para tenerlas ahí para cumplir. No, es para que se vea que tú cumpliste. E incluso, no es para hacerte una auditoría. Tú entregas tus planillas, pero el Estado no tiene que hacerme una auditoría. La auditoría me la hace el Departamento de Hacienda. Y tampoco es para que quien recibe las planillas las empiece a repartir como gusto y gana le da. No, están equivocados. O sea, que radicamos todas esas cosas. Claro, para cumplir con un requisito formal. Por eso después tenemos al canon. Para cumplir con un requisito formal. Porque por lo visto, si no se puede hacer nada con la información, pues porque, eliminemos el requisito. Porque, Armando, cuando yo entrego mis planillas, quien está capacitado a hacer una auditoría es el secretario de Hacienda. Si no lo hace, es porque está todo bien. Cuando es un candidato, yo creo, ¿verdad?, que se está entregando una información para otros fines que no es simplemente para cumplir. Pero bueno, vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla. Bueno, amigos, hoy es martes y como todos los martes conversamos con Federico de Jesús directamente desde la capital federal y el licenciado José Nadal Power. En el siguiente segmento de Política Internacional hablamos con el profesor Carlos Severino Valdés, ex catedrático
exrector de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras y catedrático de dicha universidad. Y en el último segmento conversamos con el profesor universitario y economista José Caraballo Cueto. Esto es lo próximo en Sobre la Mesa. Aquí los asuntos del país que están sobre la mesa se discuten con los expertos. Ahora se une a la mesa el consultor de asuntos públicos Federico de Jesús y el abogado especialista en derecho corporativo José Nadal Power. Bueno, amigos, como les dije hace unos instantes, en este segmento conversamos con el amigo Federico de Jesús directamente desde la capital federal y con el licenciado José Nadal Power, a quienes les doy los buenos días y las gracias por acompañarme en este segmento. Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días a ambos. Buenos días, Marilu, José, todos los que nos escuchan, gracias por invitarme como siempre. Cómo no, gracias a ustedes por acompañarme. Bueno, tengo un par de temas que yo creo que son, ¿verdad?, obligación discutirlos con ustedes. Uno de ellos es esta entrevista que le hace José Delgado al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, en el cual él expresa que no es necesario ni factible en el futuro inmediato pensar que un Puerto Rico Estado 51 tendría el inglés como idioma común del gobierno, las escuelas y los tribunales. Quería conocer la opinión de ustedes con relación a estas expresiones del gobernador, que me parecen bastante confusas, porque decir que no es necesario ni factible en el futuro inmediato pensar que un futuro Estado 51 tendría el inglés como idioma común del gobierno, las escuelas y los tribunales. Para empezar, no se puede hablar de un Estado 51 en el futuro inmediato, ni inmediato siquiera. Así que hablar de que no conversaríamos en inglés, pues me parece que es un poco traído por los pelos, pero quisiera ver qué es lo que opinan ustedes, sobre todo Federico, que tú conoces de primera mano las posturas que han asumido muchos de los congresistas y otros políticos estadounidenses en cuanto al idioma que debe utilizarse en los Estados Unidos, y qué ocurriría de Puerto Rico convertirse en un estado, siendo nosotros un país hispanohablante, ¿verdad? O para muchos un territorio, pero para los que consideramos que nuestro país es un país y una nación latinoamericana y caribeña, es un país hispanohablante. ¿Cómo analizas tú esas expresiones, Federico? Pues mira, yo me quito el sombrero porque el gobernador está admitiendo que la estadidad en español no es factible, y cuando habla de inmediato está admitiendo que eventualmente los sistemas del gobierno, los tribunales y las escuelas van a tener que ser como en la igualdad de los otros 50 ejemplos que tenemos. No hay ninguna legislatura, ningún consejo municipal, ningún tribunal en ningún estado, localidad, municipio o condado de Estados Unidos que opere en otro idioma que no sea inglés. Y yo le invito a que le tome la palabra a su ex compañera de papeleta, la comisionada residente, que dijo que no hay nada escrito en piedra, y propongan que el español se mantenga como el idioma común del gobierno y que lo pongan por escrito, porque sabemos que va a ser el inglés, pero si no va a ser el caso y yo estoy equivocado y los otros 50 estados no saben de lo que están hablando, y la enmienda del presidente de Arizona que le impuso el inglés a Arizona, Nuevo México, hicieron lo mismo con Oklahoma, con Hawái, pues si todos estamos equivocados y los congresistas que presentaron enmiendas sobre el inglés estamos equivocados, pues que pongan que el español es el idioma del futuro Estado. Y no lo van a hacer, ¿sabes por qué? Porque los demócratas, cuando tuvieron la oportunidad, tampoco lo hicieron. Y lo que es un crimen es que se le niegue al pueblo de Puerto Rico la información correcta y fidedigna de qué sucedería bajo la anexión. La anexión jíbara no existe, pero si existiera, que lo pongan por escrito. ¿Cuál es el miedo? Los demócratas no se atrevieron, porque si hubieran puesto que el español es el idioma del próximo Estado, se les formó un revolú en sus distritos y tuvieron la oportunidad. Esa era la enmienda de Luis Gutiérrez. Cuando el proyecto Young en 1998, Luis Gutiérrez propuso que el español iba a ser el idioma oficial del nuevo Estado, y 400 congresistas le votaron en contra 12 en el hemiciclo del Pleno de la Cámara. Y nadie se atrevió, ni los republicanos ni los demócratas, a presentar esa enmienda en este plebiscito amañado a favor de la estadía que aprobaron en diciembre.
Así que de nuevo yo invito al gobernador a que si es cierto lo que él piensa, que lo ponga por escrito y que le tome la palabra a la comisionada residente. Y ¿sabes qué, Marilu? Que los que dicen que Estados Unidos no tiene un idioma oficial, pues mira, que me digan cuándo es que el Congreso está haciendo debates y aprobando leyes en otros idiomas. Cuando Alexandria Ocasio-Cortez dijo yo soy boricua para que tú lo sepas, le interrumpieron y le dijeron que tenía que proveer una traducción porque si no, no iba a salir en el récord congresional. Y la ley que crea la oficina del comisionado residente exige, contrario a los delegados de los otros territorios, que esa persona tiene que saber leer y escribir y hablar el inglés. Y también exige que esa persona, para poder ser reconocida por los departamentos de las agencias federales, tiene que presentar sus credenciales ante el Departamento de Estado Federal. Eso no se lo exigen a nadie de ningún territorio. ¿Y sabes por qué? Porque Puerto Rico sí es una nación latinoamericana caribeña que usa el español como su idioma común, y eso lo sabían los americanos cuando estaban empezando a colonizar a Puerto Rico. Pero si cambiaron de parecer, Marilu, que no lo digan. Lo que no puede ser aceptable es el miedo y el esquivo y la falta de información y evitar la pregunta. Sí, y de hecho, yo creo que eso es parte de las falsedades que se le transmiten a la gente, ¿verdad? Yo recuerdo cuando se discutía el proyecto 8393, que aquí se celebra una audiencia en el centro de convenciones, yo tuve la oportunidad de deponer y estaba Alexandria Ocasio-Cortez, Grijalba, Nidia Velázquez, estaba la comisionada residente, y recuerdo que personas como Zoraida Buxó y Zoela Boy hablaron de que el asunto del idioma no sería problema, y la propia Zoraida Buxó indicó que Estados Unidos era un país multicultural. Lo que es transmitirle un concepto totalmente falso a la gente, porque como muy bien señala Federico, no hay un solo estado en los Estados Unidos donde se hable en sus escuelas, en sus tribunales, en sus agencias, otra cosa que no sea el inglés. Y me parece que nos corresponde, pues, en alguna medida orientar a la gente en cuanto a que esa expresión del gobernador es no solamente confusa, sino también demagógica. Quisiera saber qué te parece, José. Mira, yo creo que hay consenso, pues, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos, en términos de que, pues, el idioma de nosotros es el español, aunque cada vez más personas hablan inglés. La realidad es que es un asunto, pues, cultural, histórico, nuestro. En otros tiempos se intentó imponer el inglés, ¿no?, la enseñanza, y no funcionó. Hoy día tal vez pues hay más personas sí que hablan inglés, pero es porque los medios de comunicación influyen mucho y bueno, y es la lengua franca, ¿no?, en los negocios, etcétera, y en las investigaciones científicas. Pero la realidad es que Estados Unidos nunca ha admitido, ¿verdad?, el Congreso como Estado a un territorio, una jurisdicción con mayoría de hispanoparlantes, porque cuando se admite Nuevo México, Oklahoma, etcétera, el Congreso esperó a que la mayoría de la población fuese anglosajona, ¿no? Porque es la única manera de asegurarse de que desde esos estados los representantes que lleguen al Congreso pues sean anglosajones, ¿no? Y que el Congreso no iba a permitir que comenzaran a elegir indios americanos para ir al Congreso, y eso sucedió, ¿no? Eso sucedió en el siglo, hace 2 siglos atrás. Mira, si Puerto Rico fuese admitido como Estado, yo no tengo la menor duda de que muchas de las cuestiones administrativas a lo mejor habría que uniformarlas, ¿no?, al inglés, no que sea algo muy distinto a lo que tenemos ahora, ¿no? Ya estamos dentro del sistema de los Estados Unidos para casi todos los efectos. Así que yo verdaderamente pues creo que sí, que sería un debate controversial y levantaría muchas pasiones en el Congreso, pero yo no creo que sea que el inglés en realidad
pueda ser impuesto en Puerto Rico más allá de lo que está hoy día, ¿no? Todos los estados tienen sus procedimientos en inglés porque la mayoría de la población lo que habla es inglés. Aquí en Puerto Rico es distinto. Y la verdad es que yo creo que el Congreso no puede en la práctica pues imponer un idioma. Sí se le exigió a Nuevo México, Arizona, Oklahoma, pero eso se quedó ahí en papel. Después el Estado puede cambiar eso. El Congreso no tiene jurisdicción, a mi juicio, sobre ese asunto. Y pues nada, yo no creo que el español vaya a estar amenazado. Creo que es lo natural en nosotros, es lo que más nos define, ¿verdad? Como hispanoamericanos. Y no creo de verdad que un cambio de estatus sea esa gran amenaza para que nosotros dejemos de ser lo que somos, ¿no? En ese sentido, pues tal vez discrepo un poco de ustedes. Pues yo pienso... Bueno, José, pero si tú tienes la razón, entonces, ¿cuál es el miedo de Pierluisi y de la comisionada de ponerlo por escrito? Eso yo no lo entiendo. Yo creo que estas cosas hay que hablarlas con naturalidad. Y si tú eres estadista, oye, admite, no puedes tapar el tiro con la mano. Puerto Rico... Lo que pasa es que, fíjate, si me permiten acotar algo, yo creo, contrario a lo que dice José, no que Estados Unidos no nos pueda imponer un idioma de nosotros ser Estado, es que precisamente no nos van a conceder la estadidad, entre otras cosas, porque somos un país hispanohablante. Eso es un criterio y un factor que todos ellos han considerado, por lo menos los que están renuentes a darnos la estadidad, están considerando, entre muchas cosas, que nosotros somos un país hispanohablante. Nosotros aquí, el 90%, ¿verdad?, mal tasado, no habla inglés, ¿verdad? Y entonces yo no veo cómo se puede plantear que eso aquí no va a ser un problema cuando aquí, en todos los estados de los Estados Unidos, uniformemente se habla en sus sistema público, se habla inglés, ¿verdad? Tú puedes ir a algunas comunidades donde se habla español, en la familia se habla español, o el idioma que sea, ¿verdad? Porque hay otras personas de otras culturas, hay comunidades como el Little Italy, donde te puedes encontrar gente que te hable italiano o que te hable hebreo en otros lugares, pero la realidad es que en Estados Unidos se habla inglés, y si usted quiere insertarse en la corriente para desarrollarse en su profesión o en su oficio, usted tiene que empezar a hablar inglés, porque de lo contrario se va a tener que quedar marginado en un lugar donde no tenga necesariamente que interactuar con otras personas, y lejos de pensar que sea una vez Estado no se nos va a imponer el idioma inglés. Me parece que es the other way around, como dicen, ¿no? No nos van a dar la estadidad precisamente porque lo que hablamos es español, Federico. Pues fíjate, yo creo, entre esas dos posiciones tengo un punto medio. Rafael Hernández Colón, que puso el idioma oficial del gobierno en el español y recibió el premio de Príncipe de Asturias para nombrar al pueblo de Puerto Rico, lo hizo por una razón. Él trató, igual que el PIB, de enmendar la Constitución de Puerto Rico para que bajo cualquier cambio de estatus el idioma oficial sea el español. Yo creo que también Rafael Hernández Colón nos advirtió del territorio incorporado. ¿Y qué tiene que ver eso con el idioma? Porque José tiene un punto. La 10ª enmienda protegería al futuro Estado de Puerto Rico de una imposición así del Congreso. El problema es que las condiciones para la anexión en un territorio incorporado, probablemente, de nuevo, como pasó con Oklahoma y todos estos otros estados, es que hasta que no haya un nivel de suficiencia de inglés, no va a entrar el Estado a el territorio de la Unión. Pero el peligro es ese limbo y ese calvario del territorio incorporado. Correcto. De pagar impuestos federales sin tener representación, en lo que nos asimilan y nos anexan lo suficiente. Y sí, nos trataron de imponer el inglés por 40 años, el pueblo de Puerto Rico se resistió, pero con la ley 22 y la sustitución y la despoblación que hay en Puerto Rico de aquí a 20 años, hay un miedo genuino de que Puerto Rico acabe como Hawái. Y salieron artículos esta semana de cómo en Hawái se discrimina contra los hawaianos porque hablan su idioma. Allí no casi nadie habla hawaiano ya. O sea que estas son cosas reales, de nuevo, que si José tiene la razón y si Pierluisi tiene la razón, pues no debería haber ningún miedo de que el Congreso lo ponga por escrito. Y le huyen los demócratas y los republicanos al tema. Y Joe Manchin, que uno diría, bueno, que no tiene ninguna base legal, pero él ha dicho que el pueblo americano también tiene que tener evidencia en qué tipo de país
van a hacer, porque si va a ser como Canadá, donde tienen 2 idiomas oficiales, que lo digan, pero lo que no puede ser es que, por ejemplo, la esposa de un amigo mío fue a Puerto Rico y con su licencia de uno de los estados del sur, le dijeron, no, es que hace falta un pasaporte, pero es que eso no se requiere en ningún estado. Cuando yo vine a Washington D.C., yo entregué mi licencia de Puerto Rico y me dieron la de Washington, a mí nadie me pidió un pasaporte. Se va a discriminar en Puerto Rico contra los estadounidenses que lleguen porque no saben hablar y van a decir, espérate, mis hijos tienen derecho a escuela pública porque se les está enseñando en otro idioma. Todas estas cosas no son casualidades y, de nuevo, si se quiere igualdad, pues ¿por qué se está pidiendo una igualdad diferente a la de los otros 50 estados? Exactamente. Es que el discurso es demagógico, porque el problema es, me parece muy importante eso que tú planteas, Federico, de que no es aquí donde se tiene que hacer ese planteamiento, que tú lo haces para las gradas y para engatusar a la gente. No, yo no veo factible. Donde lo tienes que plantear es allá, en los Estados Unidos, a quien tú le estás reclamando igualdad de derechos. En el idioma que ellos entienden y donde escriben las leyes. Correcto. Entonces, bueno, pero, perdón, ¿sabes? Para reaccionar un poco a lo de Fede, o sea, en el caso de Hawái, Hawái fue básicamente colonizado. O sea, cuando Hawái se convierte en estado, igual que pasó con Nuevo México, como dije ahorita, la mayor parte de la población, por mucho, ya eran estadounidenses anglosajones. Todos sabemos la historia de Hawái, es muy particular, y pues lo que se hablaba allí ya era inglés. En Puerto Rico nunca ha sucedido eso. Y esto de la ley 22, pues eso se exagera, porque como mucho habrán 4,000 personas de ley 22 en Puerto Rico, y eso entre 3 millones de personas. ¿Qué porcentaje es ese? Cuéntaselo a la gente de Rincón, José. Díselo a la gente de Rincón. Pero ¿qué hay de malo en eso? Pues que vengan y se muden allí. Siguen siendo lo que hay de malo una es que minoría. No están pagando impuestos ni a Puerto Rico ni a Estados yo creo que Unidos, mejor todavía que venga gente a Puerto población. Rico de otros lugares. El inglés hay que aprenderlo independientemente del estatus. Aunque seamos un país independiente, pues necesitamos que más gente hable inglés para que echen hacia adelante. Claro, pero el yo creo gobierno que los jóvenes de la gente, entienden eso. Y yo pues no sé, creo que cada vez va a ser menos controversial el tema. Creo que hay que asumir con naturalidad que sí, somos una sociedad hispanoparlante. Yo no creo que eso esté en riesgo alguno, pero hay que intentar ser por lo menos lo más bilingüe posible. Pero no lo somos. Y la postura de Pierluisi es que empecemos a hablar inglés, como quien dice, para irnos preparando. Y cuán largo me lo fiáis, ¿verdad? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a seguir estirando ese chicle mientras Puerto Rico tiene unas cuestiones que son prioritarias que atender, como la precariedad económica que estamos viviendo, ¿verdad? Y la desesperanza en la que vive nuestra gente, de que todos sus recursos y todos sus servicios esenciales se encuentran realmente amenazados. Federico, tú estabas diciendo algo en el momento en que José comentó lo de la ley 22. Bueno, sí, que él dice que no hay nada malo con que vengan. Yo estoy de acuerdo que vengan estadounidenses que produzcan empleo y que sean miembros productivos de la sociedad, no que vayan a evadir impuestos federales y puertorriqueños y sin producir empleo, porque ayer yo estaba viendo un video del Centro Puertorriqueño de Hunter College donde entrevistaron a alguien de Fomento diciendo, no, es que no debe haber requisito de empleo, porque se trata de traer inversión, no de crear empleo, porque ¿qué clase de desarrollo económico es ese? José Caraballo Cueto hizo un estudio, en 10 años se han creado nada más que 33,000 empleos, pero no entremos en la ley 22 todavía. Sí. Si yo no tengo la razón con que esto es un tema, entonces ¿por qué el margen entreestatario de la Constitución del Estado Libre Asociado, que se aprobó por el pueblo en español, se llevó a corte por los bonistas que tenían otra interpretación de cómo ese 15% se aprobaba en la traducción al inglés? ¿Y sabes cuál prevaleció? La de inglés, porque la Corte Federal y el Gobierno de Estados Unidos funciona en inglés. O sea que si esto no es un issue, que lo pongan por escrito, pero la demagogia de los partidos, de los dos, que cuando yo me recuerdo cuando yo era chiquito y los plebiscitos, los populares levantaban el puño y cantaban el himno y decían que el equipo olímpico, el español, había que protegerlo. Pues si eso era demagogia, que lo digan, y si Pierluisi no tiene la razón, que lo ponga por escrito y que todas las leyes en Puerto Rico se empiecen a aprobar en inglés, sino que vaya al Congreso y diga, mira, el idioma del Estado va a ser español, pero no se atreven. Ese es el problema, que digan si es uno o lo otro, pero esquivarlo yo creo que es una irresponsabilidad. Correcto. Y creo, Federico, ¿verdad? Pero que ya hay precedentes de leyes en Puerto Rico que ha habido que aprobar en los dos idiomas, se ha dado con el tema fiscal, y la razón por la cual los tribunales determinaron que eso del idioma es porque
el prospecto ¿Cuál es la del que los contrato con los mercados y las bonistas cortes y reconocen? del pueblo de Puerto Rico era en inglés y tiene que prevalecer el lenguaje contractual, ¿no? Sí, pero eso o sea que el es idioma un contractual sector común es el mínimo inglés. de la población. Está bien, pero que el issue es que no fue que la versión en español de la Constitución no fuese válida. Se prefirió la Es que versión la en inglés interpretación que se en el aceptó fue litigio la del porque inglés, el no la contrato versión que el estaba en pueblo inglés. apoyó. Déjame escuchar a Federico rebatir esto que está diciendo José, porque es que no los puedo escuchar, entender bien. Pero es que la Corte dijo que la versión que prevalece y la interpretación que prevalece sobre el margen prestatario del 15% del Estado y asociado es la versión en inglés y no la que el pueblo aprobó con sus votos en español. Bueno, quería brevemente conversar sobre otro asunto, ¿verdad? Que me parece muy preocupante, lo hemos discutido antes, pero es algo que lamentablemente continúa ocurriendo en los Estados Unidos y es estos tiroteos masivos, van 22 en lo que va de año y Texas está enfrentando una situación verdaderamente preocupante y alarmante porque, bueno, se dio la situación de un vecino que mató 5 personas, ¿verdad? En una comunidad que estaba poblada principalmente por hondureños, pero también en Allen, Texas, se dio un tiroteo masivo donde fallecieron 8 personas, incluyendo niños, y 7 personas fueron heridas de gravedad, y resultó otra persona en Brownsville, Texas, que arremetió contra unas personas que estaban en una parada, principalmente inmigrantes. Y bueno, esto es un asunto que parece no tener fin y se leen expresiones de personas, ciudadanos de a pie en las redes sociales en términos de cuán preocupados viven, porque no importa donde usted esté, su vida corre peligro y lo triste es que muchas veces ocurre motivados por discrimen, por prejuicio, por odio contra unos sectores, ya sea por raza, por credo o por razón o por procedencia étnica. Federico, y tú que estás por allá, me imagino que sentirás, ¿verdad?, esa angustia de manera más directa. Horrible y la pena y la angustia más grande es que lo que sucedió en Brownsville, la persona que le pasó con un camión por encima a 8 migrantes y hirió a otros 2, es una persona hispana. Uh-huh. Y el Enrique Tarío, el que fue convicto por sedición conspiratoria, de los Proud Boys. Cubano, de los Proud Boys, hispanos. Entonces la gente se pregunta por qué es que 55% de los puertorriqueños en Florida votaron por Ron DeSantis, y porque hay hispanos en Texas que son republicanos, que son anti-inmigrantes y que no quieren saber de que nadie más entre por la frontera, a pesar de que la frontera los cruzó a ellos y sus antepasados. Cierto. Así que el odio, el autoodio que hay, también hay que discutirlo. No solamente es el supremacismo anglosajón, porque es que los hispanos muchos se consideran blancos. Y esa dinámica el estadounidense promedio no lo entiende y te ves en las redes. Pero ¿y cómo va a ser estos hispanos? Pues es que, oye, muchos de los más anti-inmigrantes son hispanos. Sí. Eso no son la mayoría, pero son suficientes como para que la gente en el Partido Demócrata por fin despierte y diga, oye, porque tú seas una minoría étnico-racial, eso no te hace automáticamente liberal y demócrata. Correcto. Eso en la política hay que convencer a la gente y educar y estar ahí. Y los republicanos, pues yo no estaré de acuerdo con muchas de sus ideas, pero hacen el trabajo y van a los medios y van a las comunidades. Oye, y reparten mucho dinero también, eso no se puede descontar, pero hacen el trabajo de tratar de convencer a la gente, no los dan por sentados. Y nada, lo triste es que el gobernador de Texas se rehúsa a abogar por mayores restricciones para las armas. Y aunque el NRA no tiene el poder que tenía, pues las manufactureras de armas todavía reparten mucho cheque en Washington, y eso es lo que mantiene al país rehén de estas muertes que no ocurren en ningún otro país industrializado que no tienen estas restricciones, que no tienen este libertinaje de las armas que hay en Estados Unidos. Oye, que hay gente que caza, que se quiere defender, perfecto, pero tú no necesitas una AK-47 para matar a un venado. Y yo creo que esa es la tragedia de Estados Unidos. Cierto. Y si mi memoria no me falla, creo que hubo una aspirante al Congreso, o no sé si a la legislatura estatal de Texas, y no recuerdo si su apellido era Flores, ella es de extracción mexicana, que era una persona que estaba favoreciendo, incluso perdió la elección, favoreciendo la construcción del muro. Y uno dice, bueno,
hasta qué punto, ¿verdad? Hablando de cómo tú te insertas en la corriente, que ahorita estábamos hablando de cómo podemos perder lo que somos, cómo te insertas en esa corriente de prejuicio, de odio, que parece tener gran preeminencia ahora en los Estados Unidos. Bueno, me gustaría continuar conversando con ustedes sobre este tema, que yo creo que es muy, muy importante, la medida en que a nosotros, ¿verdad?, nos afecta, porque tenemos muchos hermanos puertorriqueños y puertorriqueñas residiendo en Estados Unidos, amén del resto del pueblo estadounidense que está amenazado por esta nueva corriente fascistoide que parece que está controlando este país. Les agradezco mucho que hayan estado conmigo en esta mañana. Seguimos conversando entonces el próximo martes. Que tengan ambos buen día. Para discutir los temas sobre la mesa que impactan a todos los sectores del país, se une a la mesa el destacado geógrafo y especialista en asuntos internacionales, el doctor Carlos Severino. Bueno, amigos, hoy martes, como todos los martes, tenemos la conversación con el querido amigo Carlos Severino Valdés, exrector del recinto universitario de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y profesor de geopolítica o de geografía, a quien le doy los buenos días y las gracias por acompañarnos como todos los martes. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días, Marilú, grato en escucharte de nuevo y grato, como todos los martes, saludar a toda la radio audiencia que sintoniza este programa. Bueno, pues como siempre tenemos muchos temas sobre la mesa. Hay uno que me interesa muy particularmente y son las elecciones que próximamente se habrán de celebrar en Turquía, donde, según me comentas, Erdogan está más cerca que nunca de una posible derrota electoral. Yo no tengo mucho conocimiento de la situación política electoral de Turquía, pero me interesa que nos cuentes, ¿verdad? Erdogan, entiendo que lleva como unos 20 años al frente de Turquía, y ¿por qué está enfrentando la posibilidad de una derrota en estos momentos? Sí, Erdogan luego de, básicamente llega al poder en las elecciones del 2002 y asume la presidencia en 2003, o sea, ha tenido un prolongado periodo de tiempo al frente de Turquía, y a través de ese tiempo pues ha logrado ciertamente colocar su proyecto político particular de su partido Justicia y Desarrollo, que es una visión tanto distinta a lo que se había históricamente venido cuajando en Turquía. La postura y la visión de Erdogan es una visión nacionalista islámica, y ha también, para mucha gente, ha también tratado de crear una nueva versión, le llaman neo-otománica, de rescatar parte de la esencia de lo que fue el Imperio Turco, sin tener el Imperio Turco, pero relacionarse con todos los países que tienen vinculación cultural a través del idioma, fundamentalmente la región con Turquía, que son muchos. En este momento, su candidatura, según todas las encuestas, pues luce algo debilitada con relación a lo que han sido todas las elecciones previas, no surge tan consolidado. El problema fundamental que le preocupa a los turcos en este momento, según estos estudios demoscópicos, es el tema de la economía. Y es que particularmente con la pandemia, pues la economía, como muchas otras economías del mundo, pues afectó notablemente. El año pasado Turquía tuvo una inflación de 85%, hay gente que dice que fue más, pero realmente ha afectado mucho, y como sabemos, también el tema del terremoto que ocurrió no hace mucho, pues fue algo también muy notable, que afectó fuertemente la economía del país, dada la dimensión de ese desastre. Así que, dicho eso, hay un nuevo partido, una nueva coalición de partidos preexistentes, encabezada por Kemal Kılıçdaroğlu, que parece en algunas encuestas a veces gana, a veces está en segundo lugar. Todo parece indicar, Marilu, que va a ser una elección bastante cerrada,
Erdogan tiene una gran base de apoyo por el tiempo que ha estado, tiene su maquinaria política, tiene dos seguidores importantes, pero el contrincante Kemal Kılıçdaroğlu, pues esto encarna todo lo contrario, es una persona menos autoritaria, es una persona que agrupa otros elementos políticos, y parece que pues está va a ser una contienda bastante reñida. Es importante no solamente lo que ocurra para Turquía al interior, sino porque Turquía, y lo que ha hecho Erdogan es colocar geopolíticamente a Turquía en un lugar muy importante. No solo porque Turquía tiene el paso, la llave al Mar Negro, y desde el Mar Mediterráneo hacia el Mar Negro y viceversa, sino porque además ha tenido una participación muy grande en la actividad política regional en cuanto a Siria, en cuanto a los kurdos en Siria, en cuanto al conflicto palestino. Así que de la nada, pues sí, ciertamente pues se ha convertido en un país relevante, muy relevante para la geopolítica regional, específicamente de esta parte de Europa. Y todos sabemos, además, por no dejar de decirlo, que ha ocupado también un rol muy interesante en el conflicto de Ucrania. Por un lado, pues es un país miembro de la OTAN, con bases de la OTAN en Turquía, pero por otro lado compra armamento sofisticado ruso y mantiene una cercanía también con Rusia como un punto intermedio. Así que es un país sumamente interesante, y de salir Erdogan del poder estarían posiblemente cambiando muchísimas cosas sustantivas a nivel político, a nivel económico, pero también a nivel geopolítico. Bueno, habrá que ver, y como las elecciones son el próximo domingo, me imagino que eso es tema obligado para el próximo martes. Sí, creo que... También me comentas aquí que la derecha chilena acapara la mayoría de los delegados para el nuevo proyecto constitucional, lo que me parece que representa ¿verdad?, un reto enorme para Gabriel Boric y su propuesta de que haya una nueva constitución chilena. Sí, realmente ha sido un golpe para un proyecto constitucionalista que cautivó la atención de tanta gente en el mundo. Tú recordarás, aquí lo discutimos varias veces, aquella ambiciosa constitución, aquel primer documento borrador que tenía muchísimos elementos que la hacían posiblemente la constitución más progresista que se haya concebido jamás, que fue, pues, perdió el proceso electoral de refrendamiento. Ahora hubo un segundo proceso, y este domingo se eligieron los concejales que tendrán a cargo, 50 concejales que están a cargo de la redacción por elección popular, porque hay unos 20 elementos técnicos. Eso fue parte del nuevo arreglo, incluido una base técnica en la redacción de la Constitución. Así que era muy importante porque esta era la participación popular y la representación, y ahí pues sorpresivamente el Partido Republicano, el partido que es un partido que es visto de extrema derecha en el contexto pinochetista, de clara afiliación al proyecto de Pinochet, pues gana el proceso mayoritariamente con una cantidad de votos sorprendente que lo hace ser el grupo más importante en este nuevo proceso. Hay que explicar que ha sido bastante interesante también la razón por la cual esto sucedió y por qué la izquierda sale entonces en segundo lugar con una cantidad menor de votación, pero también eso quizás se explique, y eso va a traer mucha discusión. Hubo una cantidad inusual de votos nulos en este proceso. Hubo una 78% de participación, que fue relativamente bueno, una participación electoral del padrón electoral, pero de eso un % bastante elevado anularon su papeleta, y sobre todo también hubo una cantidad importante, también inusual, de votos en blanco. De hecho, entre los votos nulos y los votos en blanco casi llega al 21%, lo cual lo convierte en una fuerza política
fue sin duda alguna una expresión que muchos sectores de izquierda, inconformes con el gobierno de Boris, llamaron a votar en blanco o anular la papeleta. Y fue bastante efectivo. Yo tengo aquí enfrente de mí los datos oficiales de la Comisión Chilena de las Elecciones, del Servicio Electoral Chileno, y ciertamente los votos nulos pues fueron 16.98, 17%, y los votos en blanco 4.56, casi 5%, digamos, que combinadamente pues se convirtió en una fuerza, en una expresión muy decisiva en eso, ¿no? Es una estrategia controvertida, pues porque ahora el proyecto asume otras características y otros tipos de negociaciones que se harán con estos elementos que son parte, digamos, es como si los elementos que son parte de la superación del nuevo proyecto ahora están dominando el proyecto. Así que es bastante delicado lo que acaba de ocurrir en el paisaje político chileno, que no nos deja nunca de sorprender. Sí, y es lamentable porque eso era un proyecto muy ambicioso, pero también muy importante, como tú señalabas, ¿verdad? Se catalogaba como una de las constituciones de más avanzada en todo el mundo, y ha enfrentado, bueno, pues estos problemas y triste que Boric no haya podido realinear las fuerzas para empujar este proceso. Right. Carlos, sé que tenemos dos temas más muy interesantes que no voy a poder discutir porque ya me están haciendo señas de que se nos acabó el tiempo, pero me gustaría discutirlos después. Tiene que ver con el proceso formal que inicia Jamaica hacia la fundación de la República y la salida de la Mancomunidad Británica. Creo que eso es algo importante que debemos discutir, la situación haitiana igualmente, pero como eso no va a perder vigencia, podríamos discutirlo el martes próximo, así que te agradezco enormemente tu tiempo y te deseo que tengas un buen día. Igualmente a todos ustedes, ¿cómo no? Bueno, amigos, en este último segmento conversamos con el profesor José Caraballo Cueto, economista, a quien les damos los buenos días y las gracias por acompañarnos en este segmento. Buenos días, profesor, ¿cómo está? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Pues quisimos conversar con usted porque se publicó una noticia sumamente interesante que yo creo que todo el mundo debería mirarla con mucho detenimiento, con mucha profundidad, con mucha responsabilidad, en la cual por lo menos se le da el título de la economía de Puerto Rico saldría favorecida con un cambio en el estatus, y se refiere, ¿verdad?, a un estudio que se hizo de sobre 600 y pico de páginas con gráficas, etcétera, donde se comenta, bueno, en resumen, ¿no?, que dirigirnos hacia la estadidad o a la independencia pues requerirá, como se menciona, ajustes dolorosos, pero que sin duda mejorarán la economía del país en comparación a lo que tenemos ahora mismo. Y usted hace unas explicaciones de los pros y los contras de la estadidad, los pros y los contras de esa transición a la independencia, y me pareció que un poco se recoge las preocupaciones que expresó un informe del General Accountability Office, que me parece que es del 2014, si mi memoria no me falla, ¿verdad?, en la que expresa una serie de preocupaciones en términos de la fuga de estas empresas que hoy pueden operar en Puerto Rico, ¿verdad?, que no recibirían los mismos beneficios económicos que reciben actualmente o que podrían recibir en un Puerto Rico soberano, tendrían que marcharse del país, y hay una expresión muy particular que se hace en términos de que con un 20% de estas empresas que se marchen del país, pues entonces nosotros estaríamos enfrentando un colapso económico. Y por otro lado, bueno, en términos de que las subvenciones federales que dejarían de venir a un Puerto Rico soberano, pues tendrían que sustituirse, ¿verdad?, con las exportaciones que pudieran hacer las empresas puertorriqueñas. Me gustaría que usted nos abundara más sobre eso, aunque yo sé que lo que usted
este estudio requeriría por lo menos 2 horas para poderlo discutir. Sí, yo quisiera empezar diciendo pues que hay un consenso creciente en Puerto Rico y probablemente en la diáspora también de que el estatus actual colonial pues es una barrera al crecimiento económico de Puerto Rico y se han tratado un sinnúmero de reformas tanto a nivel federal, se han propuesto que si la 245A, que nos eximan de la ley Jones, que es la ley de cabotaje, que se nos otorgue el SSI, que es el seguro social suplementario, y el Congreso ha dicho una y otra vez que no. A nivel local pues se han tratado algunas propuestas como el turismo médico, que si el puerto de Ponce, que si la ley 22, y todas han tenido un impacto bajo, por no decir cero impacto. Y pues después de tantos años en esta depresión económica, yo creo que ya es hora de plantearse seriamente cómo quedaría la economía si nos movemos hacia la estadidad o hacia una soberanía. Y eso es lo que hicimos en este informe, que está disponible en mi página de ResearchGate desde anoche, lo pueden bajar. En español lo traduje, y de ahí pues lo que hacemos es mirar, porque si bien es cierto pues que por ejemplo en el caso de la estadidad pues tendríamos paridad en estos programas federales como es el Medicaid, el Medicare, el SNAP, que es el programa de asistencia nutricional o cupones como le dicen coloquialmente, y el seguro social suplementario. Eso es lo más que se pregona en Puerto Rico. Lo cierto es que también hay que balancear eso contra lo que ocurriría si se marchan las manufactureras que están en Puerto Rico, estas multinacionales que proveen muy buenos empleos, algunas están localizadas en el sur, otras en Barcelonetas, etcétera, y están aquí pues porque tienen un beneficio contributivo, o sea, aquí ahora mismo en Puerto Rico no están pagando impuestos federales. ¿Qué pasaría entonces? ¿Cuál es el balance final de esa interacción entre recibir más fondos federales, pero pérdida en el sector productivo? En el caso de la independencia, pues igual tratamos de mirar qué pasaría si devaluamos la moneda. En el caso de un Puerto Rico soberano, eso sí ayuda a que se exporte más, hay menos barreras al comercio internacional porque no nos aplicaría la ley Jones, pero tenemos por el otro lado una pérdida de subvenciones federales que se reciben en la actualidad, que algunas se pueden compensar con remesas que envíe la diáspora, como hace la diáspora dominicana, la cubana, la mexicana, que envía una cantidad sustancial de regreso a sus países, pero hay otras que simplemente se van a perder. Tenemos que recordar que ahora mismo la economía de Puerto Rico está recibiendo más de 20,000 millones de dólares en subvenciones recurrentes. Estas no son las que tienen que ver con la reconstrucción del huracán María, estamos hablando las que reciben los individuos por el PAN, por el Plan 8, el Medicare, entre otros, y lo que recibe el gobierno también, como es el Departamento de Educación, carreteras, entre otros. Así que evaluamos ahí cuáles son los potenciales escenarios, cómo podría quedar configurada la economía de forma tal que las personas puedan tomar una decisión informada. Yo no pertenezco a ningún partido político, no tengo ningún tipo, soy agnóstico realmente con respecto al tema del estatus. El objetivo de este estudio pues es informar para que este tema de la económico se ha quedado un poco rezagado en la discusión. La discusión ha girado en torno a la ciudadanía estadounidense, si viene o no viene bajo una soberanía, en el caso de la estadidad, quiénes son los que van a votar, cuál sería el idioma, pero el caso económico ha quedado rezagado y es uno de los más que le preocupa a las personas. Sí, y bueno, yo una de las preocupaciones que tengo, profesor, tratando de verlo desde la forma más objetiva posible, es que este énfasis que se hace en subvenciones federales, en cierta medida, lo que pretende es montar una economía sobre la dependencia, que es algo que nosotros ya tenemos que ir descartando, porque, por ejemplo, en este asunto de lo que es el PAN, pasarlo al SNAP, y de lo que es el Medicaid, uno tiene que estar constantemente, cuando digo uno me refiero a los representantes del gobierno, los que tienen esta función
asignada de estar negociando para que se siga mandando este dinero. Cada vez encontramos este abismo fiscal en lo que se refiere a sostener el sistema de salud que tenemos, y me parece, ¿verdad?, que una de las cosas que se debe genuinamente discutir es en qué medida se puede desarrollar una economía que haga del país uno autosustentable y no dependiente de que otro esté mandando estas remesas federales o estas aportaciones federales que mantienen a un gran sector de nuestra población en niveles de pobreza y no permiten que se puedan desarrollar. Eso es lo que ha pasado desde que empezó esta Gran Depresión en el año 2006. La participación de los fondos federales en nuestra economía ha ido creciendo al punto pues que ya representa más del 30% del Producto Nacional Bruto, y aún así pues la economía no ha logrado crecer. Sí está creciendo ahora, pero es producto de los fondos no recurrentes de la reconstrucción, que esos pues no regresan. Y yo creo que el movimiento estadista sí debería de enfocarse en base a los resultados que nosotros obtuvimos, en vez de la paridad de fondos federales, en negociar una estadidad que sea que no incluya o que tenga un tratamiento especial para estas multinacionales que están operando en Puerto Rico, y también en el caso de los individuos, que la clase media y la clase alta de Puerto Rico pagaría impuestos federales, al igual que las corporaciones de Puerto Rico. Y eso pues va a aumentar la carga contributiva significativamente, y el gobierno local tendría que incurrir en una ronda de austeridad adicional para bajar sus impuestos, o si simplemente pues vamos a tener una carga bastante alta. O sea, algunos individuos pagarían más del 50% si no se hace nada en el caso de una estadidad, y por eso esa discusión tiene que girar en torno a otros temas que son más críticos que la simple paridad de los fondos federales. Correcto. E incluso usted menciona de la posibilidad de que ante la imposición de los impuestos federales que tendríamos que pagar como Estado, un sector significativo de nuestros profesionales se marchara del país, y entonces la carga contributiva quedaría sobre un sector más reducido, que incluye el pago de la deuda según está reestructurada, ¿no? Y eso pues representa también una situación verdaderamente grave, ¿no?, para los que quedarían en el país. Sí, nosotros aquí modelamos escenarios optimistas y pesimistas bajo la soberanía y bajo la estadidad, de forma tal que se pueda informar y se pueda saber cuáles son los aspectos críticos que hay que trabajar en el caso de cuando se esté negociando esa transición, sea hacia la anexión o sea hacia la soberanía. Y uno de los que encontramos es esto de los impuestos federales, un tema sumamente crítico, porque los impuestos federales son bastante altos, y realmente en Puerto Rico ya tenemos unos impuestos altos. O sea, ahora mismo Puerto Rico paga un IVU, aquí pagamos un IVU que no lo tiene ninguna jurisdicción de Estados Unidos, de 11.5%, y las contribuciones sobre ingresos llegan hasta el 30%, en algunos casos más. Y pues eso es algo que, ¿cómo vamos a manejar eso? Dado estos acuerdos de deuda que ya tenemos y que no se pueden volver a reestructurar esta deuda, porque se reestructuró de forma tal que se cerró esa oportunidad de hacer una segunda ronda de reestructuración. Es un tema que tenemos que prestarle mucha atención, y pues si los niveles de ingresos en Puerto Rico son más bajos que en Estados Unidos, si aquí se van a pagar impuestos federales, pues mucha gente diría, bueno, pues me voy a Estados Unidos porque allá gano más, y los impuestos a nivel estatal son más bajos que los impuestos a nivel estatal de Puerto Rico. Bueno, profesor, le agradezco muchísimo. Yo sé que este tema debe seguirse discutiendo, como usted muy bien menciona, es un tema que se ha soslayado un poco para prestar atención a otros asuntos como la ciudadanía, el pasaporte, etcétera. Pero ¿cuál sería nuestra situación económica realmente, tanto en cuanto a la anexión como a la soberanía? Es algo que debemos discutir con mucha seriedad, y creo que ese estudio que usted acaba de hacer contribuye a esa discusión. Muchas gracias por habernos acompañado. Le deseo un buen día. Amigos, hemos terminado por hoy el programa Sobre la Mesa. Gracias por acompañarnos. Nos vemos y nos escuchamos en el día de mañana. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.